bienvenidas y bienvenidos a 3, 2, 1, acción. En este programa tenemos una gran misión: vincular contenido jurídico como derechos humanos y derechos constitucionales con tópicos de la cultura popular. Así es, hablaremos de derecho, pero también de películas, series, libros y hasta canciones. Es que muchas ficciones famosas, que seguro conoces, se han inspirado en nuestra pasión, el derecho. ¡Adelante! Y la serie escogida el día de hoy es Sex Education, o en castellano, Educación Sexual. Esta es una serie de televisión inglesa creada por Lorraine Nunn en 2019 y protagonizada por Aisha Butterfield, Emma Mackey y Ncuti Gatwa. Y por supuesto, hablaremos de la vinculación de esta serie con la educación sexual integral. Pero antes, revisemos más info de la serie. Sex Education nos cuenta la historia de Otis, un chico muy tímido que no ha tenido relaciones sexuales, pero que aprendió mucho del tema por su madre, una terapeuta sexual. Es así que tras descubrir que es bueno dando consejos, abrirá junto con su mejor amigo Eric y Maeve un consultorio sexual para ganar un poco de dinero. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué hemos escogido Sex Education como parte del episodio del día de hoy. Y es que tal vez no sabían que Perú tiene una alta tasa de embarazos adolescentes y juveniles, y también un alto porcentaje de las personas que se quedan embarazadas son embarazos no deseados. Entonces, de hecho, de acuerdo a cifras del INEI de este año, a mediados de este año se registraron 20 partos de madres adolescentes. Y de acuerdo a la ONG Pathfinder International, en una encuesta del año pasado, hasta el 55% de los embarazos se determinaron que fueron no deseados. Esto es mucho más de la mitad. Y es relevante porque una de las principales causas de que existan estas problemáticas en nuestra sociedad tiene que ver con la falta de conocimiento que tenemos todos nosotros como jóvenes y también en general la sociedad, incluidos nuestros padres, que no quieren muchos de ellos hablar del tema, sobre el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y creo que esto está muy en vinculación con esta serie que justo ha estrenado una nueva temporada este año y me parece muy interesante. Exacto, Tefi. Hay muy poco conocimiento sobre estos temas. Y sabes, yo creo que es por eso que la serie ha tenido muchísima popularidad. Porque en verdad existe un gran interés por las personas jóvenes en descubrir su sexualidad, en aprender sobre estas materias que es al mismo tiempo un tabú. Ahora, es importante preguntarse, ¿cómo el Estado puede garantizar la educación sexual integral? ¿Nuestra Constitución dice algo al respecto? Excelente pregunta, Isaac. De hecho, existen deberes tanto internacionales como a nivel nacional al respecto. En ese sentido, en el artículo 13 de nuestra Constitución actual se señala que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Esto debe entenderse en relación estrecha a la autonomía para justamente poder alcanzar un desarrollo integral como seres humanos. Asimismo, la Ley de Igualdad de Oportunidades del año 2007 señala en su artículo 6 que el Estado debe promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas y adolescentes, asegurándoles una educación sexual integral con calidad científica y ética. Y claro, también cabe recordar que, bueno, si bien nuestra Constitución no reconoce de manera explícita los derechos sexuales y reproductivos, establece una serie de derechos que se pueden relacionar a ellos, ¿no? Como el derecho a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, a la libertad de conciencia, libertad de información e intimidad. Y creo que todo eso tiene mucho que ver con lo que justo estabas mencionando, ¿no, Ale? Que no necesariamente tiene que tener un reconocimiento expreso, sino que también se puede desprender de todos estos otros derechos y también de las obligaciones internacionales que tiene el Perú al firmar diversos tratados, ¿no? Y también finalmente quisiera recordar que el artículo 6 de la Constitución establece que la política nacional de población tiene como objeto difundir y promover la paternidad y maternidad responsables y reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Y en el mismo sentido, el artículo 15 del nuevo Código de los Niños y Adolescentes establece que los niños y jóvenes tienen derecho a una educación básica que comprenda la orientación sexual y la planificación familiar. Entonces, creo que nuestro marco jurídico sí ampara que se pueda proteger este derecho, ¿no? ¡Wow, Tefi! Existe todo un marco legal y aunque indirectamente también constitucional que obliga al Estado a preocuparse
por la sexualidad de las y los adolescentes. Algo más que también quisiera resaltar de la serie es que, por ejemplo, los problemas sexuales que resuelve Otis se relaciona no solamente con qué tan bueno eres en la cama, sino que tiene una gran dimensión en lo que serían las relaciones comunicacionales, tiene que ver bastante con lo que es lo que sentimos por nuestra pareja, también con lo que es hasta el estado de ánimo, porque somos seres humanos, tenemos inseguridades y esto influye mucho más en lo que son las relaciones sexuales, mucho más de lo que podemos imaginar. Totalmente de acuerdo, Isaac. Creo que la serie hace un excelente trabajo en ilustrar esa curiosidad e ímpetu juvenil con cada uno de sus personajes y su desarrollo. Y creo que también es representativa de las realidades que cada uno de nosotros y nosotras ha vivido incluso desde el colegio, ¿no? Y rompe esquemas frente a la represión dada a lo largo de la historia en relación a la vida sexual saludable de adolescentes y jóvenes adultos. Creo que lo interesante es que nos invita a prestar atención a una realidad innegable, como tú mencionabas, tabú tal vez, pero sobre todo en nuestro país, ¿no? Pero innegable al fin y al cabo. Muy cierto y completamente de acuerdo con lo que ustedes comentan. La información es poder y nosotros como jóvenes necesitamos tener todas las herramientas para poder tomar decisiones adecuadas. Ahora vamos a una pausa, pero en el siguiente bloque vamos a continuar ahondando más sobre este tema desde la perspectiva jurídica, gracias a una interesantísima entrevista que vamos a tener. No te pierdas la programación de Tribunal Constitucional TV, lunes al mediodía. Tus derechos. Normativa y jurisprudencia por excelencia. Entrevistas a juristas destacados sobre derecho constitucional, derechos fundamentales y derecho procesal constitucional. Te esperamos en Tribunal Constitucional TV, por una ciudadanía mejor informada. Hola de nuevo, amigos y amigas. Estamos de vuelta en 3, 2, 1, acción. Y ya tenemos conectada a la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, abogada y magistra en Derecho por la PUC, y esta es la primera pregunta que tenemos para nuestra invitada. ¿Existe el derecho a una educación sexual integral? ¿Cuál es su fundamento jurídico? Sí existe un derecho a una educación sexual integral. Lo que podríamos decir es que el derecho a una educación sexual integral parte de varios derechos. Uno es un componente del derecho a la educación, porque es parte de los contenidos a los que toda persona en todos los niveles de la educación debería poder recibir, pero también tiene que ver en general con que cualquier ciudadana y cualquier ciudadano tenga un acceso adecuado a información científicamente adecuada. ¿Qué cubre, digamos, el derecho a la educación sexual integral? Podríamos decir que las miradas más actuales te dicen que cubre 5 rubros. Hay una parte que es la que usualmente nosotros identificamos como educación sexual integral, que es la parte corporal. Es decir, que te enseñen los órganos reproductivos, cómo funciona la menstruación, cómo funciona el cuerpo de los chicos, el cuerpo de las chicas, toda la parte que nosotros le llamamos fisiología, ¿no? La parte más biológica. Después hay un segundo componente que también probablemente sea como fácil de identificar para las personas, que es todo lo que es anticoncepción y prevención de embarazos no deseados. Uso de métodos anticonceptivos, cómo usar los métodos anticonceptivos en general. Y esa es una segunda línea. Hay una tercera línea que también me parece que es como conocida por la mayoría, que es el tema de prevención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Que las chicas, los chicos y en general la ciudadanía pueda saber cómo se previene el VIH, cómo no contagiar, qué cosas son mitos respecto de las enfermedades y qué servicios existen. Pero hay otros 2 componentes que son los que pasan desapercibidos en la educación sexual integral y que son muy importantes, y por eso tienen que ver con el derecho a la educación y con el derecho a recibir una adecuada información. Y es
tú tienes derecho, dentro de la educación sexual integral, a desarrollar una serie de valores y habilidades interpersonales. Esto que es tan necesario hoy, que las personas sepan cómo manejar una relación de pareja, por ejemplo, que tengan una adecuada habilidad para poder tomar decisiones responsables sobre su vida afectiva, sobre su vida sexual, que puedan saber cuando hay una conducta que es coercitiva y cuando no es coercitiva, que puedan expresar sus afectos libremente, que puedan hablar de su sexualidad, que puedan señalar qué sí les es placentero y qué no, qué cosas sí consienten y qué no. Ese nivel de habilidades interpersonales es una cuarta dimensión de la educación sexual integral que usualmente pasa desapercibida, ¿no? Nosotros pensamos, eso es educación en valores. Bueno, eso es educación también sexual integral. Y hay una quinta unidad que sería dentro de la potencialidad de tus valores personales, tus habilidades interpersonales, tú tienes derecho dentro de la educación sexual integral a cultivar tu conciencia de derechos, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación por ninguna razón, incluyendo la razón de sexo, género, a saber que ninguna forma de violencia es aceptable, qué es violencia sexual y qué no, en qué consiste el consentimiento, qué cosas son violencia psicológica, qué cosas son violencia física, qué cosas son violencia sexual, qué es la violencia patrimonial, cuáles son las formas de la violencia institucional, ya toda esa conciencia de derechos, empoderamiento en derechos en el ámbito de la sexualidad, la reproducción, es una dimensión de ciudadanía, sería como el quinto componente. Esas 5 cosas es la educación sexual y por eso es integral, pero usualmente pensamos solamente en las 3 primeras, como si fuera un tema de aprender genitalidad, prevención del embarazo y prevención de ITS. Y nos olvidamos de lo más importante que son las 2 últimas, ¿no? Entonces, en esa medida, la educación sexual integral es algo que debiera estar presente a lo largo de nuestra vida, no solo básica, en todo componente educativo y en general debería toda persona poder acceder a ello como un derecho de la ciudadanía, ¿no? Eso es un poco a lo que se aspira. ¿Cuál es la vinculación entre el derecho a la educación sexual integral y los derechos sexuales y reproductivos? ¿Uno necesariamente conlleva el otro? Sí, la educación sexual integral sería parte del catálogo de derechos sexuales y reproductivos, entendiendo que los derechos sexuales y reproductivos no son precisamente nuevos derechos, sino que son expresiones de derechos clásicos. ¿Qué clásicos? Derecho al acceso a la información, derecho a la educación, derecho al acceso al progreso científico. Entonces, la educación sexual integral entraría en ese paquete dentro del campo de la sexualidad y la reproducción, ¿no? Entonces, esa sería su relación. ¿Qué comprende la educación sexual integral? Como lo había mencionado, son 5 componentes solamente para tenerlos presentes. Uno, primero, conocer la corporalidad. Segundo, prevención del embarazo. Tercero, prevención de ITS. Y 2 últimos componentes, el manejo de habilidades interpersonales y el potenciamiento de derechos con un adecuado enfoque de género e interculturalidad. Esos serían los 5 componentes de una educación sexual que sea integral. ¿En qué espacio se debería exigir al Estado la difusión de información relacionada a una educación sexual integral? Si estamos de acuerdo en que la educación sexual integral es todo ese paquete de 5 cosas, uno podría decir que no es solamente para las chicas y los chicos que están en la educación básica. Es decir, no es solamente durante la edad escolar, sino que es algo que se tiene que dar a lo largo de todo sistema educativo, incluyendo la educación superior, pero no es solamente en el marco del sistema educativo, sino que toda ciudadana y ciudadano tiene derecho a recibir información adecuada, científica, sobre los 3 aspectos primeros, pero también para la formación de sus propias habilidades interpersonales y su conciencia de derechos. Entonces, es un ámbito, digamos, que no se queda cerrado al ejercicio de la educación, sino que es un derecho de la ciudadanía que debe estar presente en cualquiera de nuestras dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son las leyes, artículos de la Constitución e instrumentos internacionales vinculantes que son relevantes a efectos de reconocimiento y protección del derecho a la educación sexual integral? Ahí lo que podríamos decir es que nosotros no tenemos un reconocimiento literal, o sea, no vamos a encontrar la palabra educación sexual integral, pero vamos a encontrar varios de sus componentes. Por ejemplo, el artículo 6 de nuestra Constitución reconoce el derecho de las personas a elegir
sobre su sexualidad y métodos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces uno podría decir que la dimensión de prevención del embarazo y la planificación familiar está expresamente en el artículo 6, pero no está otras dimensiones, no está prevención de VIH o ITS, no está. Y conocimiento sobre tu fisiología no está. Y valores y habilidades interpersonales expresamente no está, pero creo que habría que desprenderlo del derecho al acceso a la información, que está en el artículo 2, y del derecho a la educación. También podríamos decir que tiene una ligación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es decir, si las personas realmente quieren desarrollar su potencial, el Estado necesita darte formación e información al respecto para que cada quien tome sus propias decisiones, ¿no? Y para quienes ya no estamos en las escuelas, ¿en dónde podemos acudir a informarnos sobre educación sexual? Yo creo que hay un gran proveedor de información, obviamente es el sector salud. Y ahí nosotros tenemos un pendiente porque el sistema sanitario nuestro es un sistema sanitario que tiene como varias patitas, ¿no? Hay un sistema sanitario público a cargo del Ministerio de Salud, pero hay otros sistemas sanitarios públicos a cargo de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas. Tenemos también los sistemas privados. Y a la fecha nosotros no podemos garantizar que en la diversidad del sistema sanitario haya una uniformidad de información y de tratamiento, ¿no? Y creo que eso es uno de los desafíos que tiene nuestro país, que todo el mundo que tenga un contacto, por lo menos con el sistema de salud, pueda tener un mínimo de garantía de un enfoque adecuado en términos de educación sexual integral. Ahora, además, siendo que esto es un tema de ejercicio de la ciudadanía en cualquier espacio, por ejemplo, organizacional, si el Estado promueve, por ejemplo, programas sociales del Estado, piénsense en los programas que tiene, por ejemplo, Beca 18, o piénsense en los programas como Juntos, o los programas que maneja Funcodes. O sea, en todos los programas deberíamos tener la potencialidad de habilidades interpersonales que le permitan a todas las personas, mujeres y hombres de nuestro país, ir pudiendo desarrollar no solamente el control de su sexualidad, que es algo muy puntual, sino el poder ir tomando decisiones mucho más libres respecto de ese ámbito de su vida, ¿no? La educación sexual integral puede tener un impacto muy importante en el número de hijas e hijos, en bajar las tasas de contagio de ITS, pero quizás su impacto más relevante, pero de largo plazo, es, por ejemplo, bajar las tasas de violencia contra las mujeres, bajar los casos de discriminación por razones de género, que las personas realmente cambiemos de actitud y tengamos una mirada un poco mucho más respetuosa de los derechos de otras y otros en nuestra vida en comunidad, ¿no? Hacia eso debería apuntar la vida en una educación sexual integral. ¿Garantizar este derecho guarda alguna relación con la lucha por erradicar la violencia sexual en general y de género en nuestro país? ¿Cómo? Sí, de hecho sí, yo creo que el cuarto componente y el quinto, o sea, si tenemos presente que son 5 componentes y no solamente nos quedamos en conocer la genitalidad, la corporalidad, no solamente nos quedamos en la planificación familiar del embarazo y no solamente nos quedamos en el ITS, sino que nos quedamos con los últimos dos, que son el desarrollo de habilidades interpersonales y el desarrollo de una conciencia de derechos con enfoque de género e interculturalidad. En estos dos, lo que uno ve es que si lográramos realmente potenciar de una forma persistente una educación sexual integral, podríamos aspirar a ciudadanas y ciudadanos que tengan una mejor conciencia, por ejemplo, de qué cosas sí hay que hacer y qué cosas no hay que hacer en tus relaciones de pareja, ¿no? No puedes estarle reventando, no sé, el celular a tu pareja porque te dejó en visto. Ya, eso es una forma de violencia. Si te dejan en visto, no tienes por qué mandar 50 mensajes o no tienen por qué estarte contestando el celular, ¿no? No tienen que darte las claves del Facebook como prueba de amor, porque antes la prueba del amor era tener sexo, ahora la prueba del amor es darte la clave del Facebook o la clave del Twitter, ya. Eso, por ejemplo, lo deberíamos aprender, eso es educación sexual integral. Esas son relaciones que no son libres, o sea, este celular que la mayoría de nosotros tiene en el país, ya sea analógico o digital, para muchas personas es una forma de control. Ya, el poder tener una relación sana con este aparatito, eso es educación sexual integral. Pasa porque todos sepamos qué cosa sí se hace y qué cosa no se hace. Que cuando alguien te dice que no, es no. Pero inclusive tú estás súper caliente, tenías muchas ganas de estar con esa persona, pero si la persona en algún momento te dice que no, que siente dolor, que siente rechazo, pues no, pues es no. Ya, pero
la mayoría de nosotros probablemente pensaría, no, pero es que si tú ya provocaste a una persona, asume más o menos, ¿no? Entonces es como, ahí hay un cambio de mentalidad que hay que hacer. Ya la educación sexual integral busca potenciar eso, que cambiemos nuestra forma de relacionarnos entre nosotras y nosotros, pero además que yo creo que tengas conciencia de que la otra persona tiene derechos también, ¿no? Eso que no es tan fácil de hacer. Y si lográramos eso, probablemente tendríamos un clima de mayor respeto y de menores tasas de violencia a la larga, ¿no? Por eso se dice que es tan importante el tema del enfoque de género en el sistema educativo, pero en general en los mensajes públicos, ¿no? En un país como el Perú, ¿cuáles son las principales medidas que debería emprender el Estado para garantizar el derecho a una educación sexual integral? ¿Qué implica la dimensión prestacional de este derecho? Yo diría que ahí hay como dos frentes, o sea, podríamos pensar en más, ¿no? Pero unos mínimos, unos frentes mínimos deberían ser, uno, el sistema educativo, o sea, esta disputa que hemos tenido sobre una educación con enfoque de género está íntimamente relacionada a qué tipo de educación queremos para las chicas y los chicos en el país, ¿no? Y allí hay como muchas disputas sobre si el Estado puede y debe tener como un contenido mínimo que todo el mundo tenga como base y ya sobre eso cada quien dibujará su propio proyecto de vida. Y a los componentes de la educación y que se aseguren una currícula básica a nivel nacional que incluya componentes de educación sexual integral es un mínimo. Servicios de salud estandarizados, públicos y privados, públicos en su diversidad, y privados también en los que la educación sexual integral esté presente, donde no solamente te den la pastilla, sino que te den información, donde tengamos servicios de, por ejemplo, salud comunitaria, en donde las personas puedan hablar, donde no solamente sea un tema que te dan una pastilla o te ponen un inyectable para controlar la fertilidad, que es usualmente como se maneja, o te dan un preservativo, sino que las personas puedan mejorar habilidades interpersonales, es toda otra dimensión, ¿no? Pero creo que también hay cosas como normativas. Hay mucho tabú, por ejemplo, creo que con las adolescentes, ¿no? Los y las adolescentes siguen siendo como la población tabú. Hemos mejorado un montón la capacidad de personas con discapacidad. O sea, ya hemos hecho un cambio normativo, pero no hemos logrado hacer lo mismo con las adolescentes. Todo el mundo sigue con la idea de que un adolescente debe ser incapaz legalmente. Y eso de las capacidades progresivas, todavía el derecho no lo reconoce. Para la ley, para el Código Civil, las y los adolescentes son incapaces. Y creo que eso también es algo que hay que cambiar, porque mientras que no cambie, probablemente sigamos teniendo muchas barreras. ¿Qué impactos tendría en el país una adecuada enseñanza de la educación sexual integral? ¿Cómo podría impactar igualmente en otros derechos fundamentales? Yo creo que si pudiéramos lograr una educación sexual integral, probablemente tendríamos una mejor garantía del derecho a la educación, y probablemente tendremos una mejor garantía del derecho a la salud, y probablemente tendríamos menores tasas de violencia, y tendríamos mejores o sea, digamos, mejores indicadores o indicadores más relevantes, más importantes en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, ¿no? Parece que es una cosa insignificante, pero no lo es. Sobre todo porque tiene que ver con que las personas vean su día a día, ¿no? Este ejemplo del celular puede parecer muy tonto, pero en realidad el celular es algo tan cercano y en verdad ahí se juega pues la felicidad de la gente, si vive libre o si vive con alguna forma de control. Entonces, en un detalle tan cortito, tú puedes ver la diferencia entre si una persona ha recibido no solamente información, sino ha tenido la capacidad de ir desarrollando su propia autonomía, que no nace de la noche a la mañana. O sea, eso no es un acto de magia, eso es un proceso. Y el Estado le debe a las personas poder tener esa oportunidad, ¿no? Lo triste es que muchas personas no tengan esa oportunidad. Entonces creo que la educación sexual integral debería garantizarle eso, a las personas la oportunidad de poderse pensar, poderse revisar y garantizar eso, su libre desarrollo de la personalidad. Es la base un poco de todo el ejercicio de derechos, poder decir que sí y que no, poder poner límites. Agradecemos a la doctora Beatriz Ramírez por esta ilustradora entrevista. A continuación, nos vamos a una pausa y regresamos con más. Atrás quedarán
las imágenes fijas y el discurso pausado, pues gracias a la interconexión de OBS Studio, vMix y la implementación de ATEM, un switcher con 8 entradas de video que veremos distribuidas en 4 pantallas, podremos dinamizar la proyección, comunicar mejor y tomar conciencia sobre la presencia de todos los participantes para seguir atentamente los detalles de cada audiencia. Recuerda, estamos a tu servicio y te invitamos a seguir nuestras audiencias con la más alta tecnología. A continuación, hablaremos sobre algunos casos relevantes a nivel nacional acerca de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una educación sexual integral. El primer caso es el caso Píldora del día siguiente. El 2 de julio del 2019, el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundada una demanda de amparo interpuesta contra el Ministerio de Salud, en el cual se le ordena informar y además distribuir de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia, también conocido como píldora del día siguiente, en todos los centros de salud del Estado. Esta demanda cuestionaba una sentencia previa del Tribunal Constitucional que en el año 2009 dijo que el Ministerio de Salud no debería repartir a nivel nacional como política pública la denominada píldora del día siguiente, y asimismo dispuso que los laboratorios que producen, comercializan y distribuyen esta píldora deben incluir una advertencia acerca de que este producto puede inhibir la implantación del óvulo fecundado. El segundo y último caso es el caso del currículo escolar con enfoque de género. En 2017, la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de acción popular presentada por el colectivo Padres en Acción contra el currículo escolar 2017, aprobado mediante resolución ministerial del Minedu. No obstante, esta decisión fue revocada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del PJ, que declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por el colectivo Padres en Acción contra el denominado enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. Esta sentencia fue muy polémica, en tanto habían diferentes opiniones encontradas respecto a los derechos que se estaban viendo vulnerados o protegidos en ciertos casos, ¿no? Ambas sentencias de las cuales hemos conversado en la jurisprudencia de nuestro país han sido bastante relevantes en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, y también sobre el tema del derecho de los jóvenes y niños a tener una educación sexual integral. Esperemos que más adelante nuestra jurisprudencia pueda seguir avanzando y podamos conocer muchos más casos al respecto. En esta ocasión les comentamos top 3 países con mejor educación sexual integral. Número 3, Alemania. El país germano vuelve a aparecer en nuestros tops. Ya en Alemania Occidental, en 1977, se implementaron guías para enseñar educación sexual. En esa línea, a mediados de los 90, se introdujo esta materia en el programa obligatorio, el cual sigue vigente. Según el Parlamento Europeo, la educación sexual se enseña de forma holística. Esto significa que no solo se rindan biología o anatomía, sino que incluye aspectos emocionales y hasta éticos. Además, los niños y las niñas empiezan su aprendizaje desde los 7 años. Número 2, Dinamarca. La educación sexual en el país nórdico es obligatoria desde 1970 y está incluida en el curso de salud humana. Desde 2007, todas las escuelas danesas deben llevarlo. Es más, desde hace más de una década se realiza la Semana del Sexo, en donde se enseña todo lo relativo al sexo y las relaciones. En 2018, el alcance llegó a 1/3 de los niños y niñas en edad escolar. Y número 1, Suecia. Estamos ante el país pionero de esta importante materia, ya que se empezó a discutir su inclusión desde inicios del siglo XX y en 1955 se convirtió en el primer país que lo implementó obligatoriamente en las escuelas. Esto ha influenciado notoriamente en que, según un estudio de la Universidad de Göteborg, la prevalencia del VIH sea muy baja. Posee también un enfoque holístico y la enseñanza se da desde pre-kinder, en donde las y los estudiantes se preguntan abiertamente sobre su sexualidad. ¿Y a ti? ¿Cuál país te pareció
el más avanzado en esta materia. A continuación, en Consticuriosos, veremos cuáles son los diversos beneficios comprobados de una educación sexual integral. En primer lugar, y de acuerdo a información recopilada por la Organización Internacional CARE Perú, en el año 2016, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado peruano hacer frente al problema del elevado número de embarazos adolescentes con el acceso a una educación en materia de salud sexual y reproductiva. En ese sentido, algunos de los beneficios que les comentaré el día de hoy son los siguientes. En primer lugar, ayuda a prevenir casos de violencia sexual, pues los escolares aprenden a identificar señales negativas, conocen sus derechos y pueden tomar decisiones más informadas. En segundo lugar, ayuda a reducir las tasas de embarazo adolescente, brindando herramientas de prevención. Esto teniendo en cuenta que en el Perú, el 12,6% de adolescentes de entre 15 y 19 años ya estuvo embarazada alguna vez en su vida. En tercer lugar, además, enseña sobre planificación familiar, importante para que se garantice un plan de vida estructurado, tomando en cuenta que en nuestro país el 23,9% de mujeres de 15 a 49 años del área rural con pareja actual no usan ningún método de planificación familiar, según la ENDES 2019. Y finalmente, es una realidad que la mayoría de adolescentes recurre a Internet para encontrar información acerca de su sexualidad. En esos espacios, la información no necesariamente es ni segura, ni completa o verídica. Por ello, es mucho mejor que estos accedan a educación sexual integral desde el colegio y guiados por un profesor o profesora capacitada para que garantice el ejercicio adecuado y pleno de una vida sexual saludable. Y así llegamos al final de este episodio de 3, 2, 1, ¡acción! Esperamos haberles enseñado sobre cultura y derecho. Si tienen alguna película o serie que quisieran que toquemos en el programa, escríbanos en las redes del Tribunal Constitucional. ¡Chao!